gente. Así es que la oportunidad, no se la pierdan. Les repito el teléfono de contacto directamente con el licenciado Miguel Ángel Santos Alfaro, ahí en su despacho, 55 78 6708, y en el WhatsApp, si lo puedes contestar, ¿verdad? Claro en que ese sí, momento, 55 23 14 68 08. Igual con la licenciada Liliana Vázquez Olmos, ellos son los que están ahí al frente de este despacho jurídico y los van a atender como ustedes se merecen. Así es que un saludo cordial para todos ustedes. Y pues vamos a iniciar con lo primero que te decía yo en muchas ocasiones. ¿Qué sucede con gente? Bueno, normalmente ya ves que hasta septiembre se marca como el mes del testamento, que mucha gente no lo quiere hacer porque siente que al momento que firma el testamento es porque ya me voy de este mundo. Y es una cuestión nada más que se tiene que hacer en conciencia de qué puede pasar el día de mañana, ¿no? Fíjate, Carlitos, que tocas un tema muy interesante y sí es cierto, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero hacer mi testamento porque yo creo que ya toco madera porque ya me voy a morir. Piensa así la gente, pero la verdad es que la cultura del testamento es muy importante. Sí se debe hacer para no dejar problemas. El testamento no es otra cosa que una disposición patrimonial que uno hace de sus bienes en vida. Es decir, yo en vida determino y dispongo qué va a pasar con mis bienes ante la muerte. Y eso pues está bien, es algo muy importante de prever. ¿Por qué? Porque no deja uno problemas, se evita uno problemas pues con la familia, ¿verdad? Porque hay familias que llegan incluso a pelearse, a desintegrarse por los bienes, Carlos. Es que la familia es un lazo unido por la sangre y desunida por el dinero. ¿Verdad? Así es. Entonces, Carlos, bueno, pues qué bueno. Fíjate que esto del testamento exactamente es importante para que tenga la gente conciencia de cómo va a hacerlo, a quién se lo va a dejar, quién es el que se va a encargar de todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahorita nos das los dos puntos de vista. Claro. Primero por ejemplo, que es el testamento, para evitarse muchos problemas, como tú lo mencionabas. ¿Qué sucede cuando las personas de forma accidental, de forma circunstancial, pierden la vida y entonces no sabían ellos que se iban a morir? Como pasó con el terremoto, como ha pasado en muchos accidentes de aviación, automovilísticos, que uno nunca está pensando en eso, ¿no? Pero se llega a presentar y queda la gente intestada. ¿Qué pasa? Yo tengo mucha curiosidad sobre este tema, porque digo, si a veces en cuestiones que se van siguiendo legalmente hay piedritas en el camino, ahora imagínate cuando es intestado que ya no puede esta persona responder, ¿no? ¿Cómo se maneja todo esto? Así es, estimado Carlitos. Licenciado. Mira, cuando una persona muere, obviamente la cuestión hereditaria es de inmediata, es automática, sin necesidad incluso de un juicio, la herencia ya se transmite. En el momento que una persona está falleciendo, o más bien acaba de fallecer, mejor dicho, la herencia se transmite. Pero hay que tomar en cuenta dos procedimientos, si hubo testamento o no hubo testamento. A partir de ahí. Si dejó un testamento, que es importante determinar la cultura del testamento porque uno dispone en vida sobre sus bienes. Exacto. ¿Qué sucede? En el testamento se puede heredar de dos formas, a título universal o a título particular. A título particular se llama legado. Un testador puede dejar en su testamento a una persona como única y universal heredera de todos sus bienes, presentes y futuros al momento de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona y deja a unos herederos únicos y universales, quiere decir que cuando mueras van a heredar todo lo que tenga en ese momento. Vamos a suponer que el testamento se otorgó hace 2 años y el autor de la sucesión, el testador, pues no tenía 2 casas en ese momento y ahorita tiene 3. Exacto. Como quedó el testamento, dejo como herederos únicos y universales de todos mis bienes presentes y futuros a tales personas, estaría heredando todos los bienes que no fueron previstos en ese momento cuando otorgó el testamento. ¿Qué es lo que está haciendo? Está previendo un conflicto familiar. Si él no deja como herederos de todos los bienes presentes y futuros, nada más está testando lo que tiene en ese momento. Quiere decir que si no testó los bienes que adquirió en ese momento del testamento, los que adquirió después quedaron intestados. En la práctica lo que se hace en las notarías es precisamente que se otorga un testamento dejando únicos y universales herederos de todos sus bienes presentes y futuros. Lo que quiere decir que cuando fallece, los herederos heredarán todo lo que tenga,
derechos y obligaciones. Y hasta deudas, ¿verdad? Y hasta Muchas deudas, ocasiones. claro. Es que la gente ve una herencia, uy, me voy a hacer ya ahora sí riquísimo, Rico. ¿no? Y si dejó puras deudas, Y si las dejó- van a absorber, amigos. Bueno. Cuidadito con eso. Bueno, cuando se deja derechos y obligaciones, cuando se dejan bienes y deudas, Sí. los herederos también heredan las deudas, pero hasta el monto de los derechos, es decir, no lo rebasa. Vamos a suponer, me dejan una casa que vale 1,000,000 de pesos, pero el testador tenía deudas por 1,500,000, Ajá. yo nada más respondería hasta 1,000,000 de pesos. Ah, Es decir, ok. sí absorbo la obligación, pero no rebasa en ningún momento el derecho. Mira qué bueno saberlo. Ahora, Ujú. fíjate bien, la herencia puede ser a título universal o a título particular. Yo puedo otorgar un testamento y decir, designo como mi único y universal heredero de todos mis bienes presentes y futuros a Juanito Pérez, digamos, ¿no? Sí. Pero la casa que tengo ahorita la voy a dejar en legado. Esa casa no va a ser del heredero universal, va a ser de Luis Pérez, de su hermano. Se llama legado, se llama herencia a título universal. ¿Puedo utilizar las dos figuras al mismo tiempo? Sí. ¿Puedo dejar únicos y universales herederos de todos los bienes y al mismo tiempo dejar un legado, o sea, una parte proporcional de mis bienes a título particular? Se llama herencia particular. Sí puedo. Se llaman legados. Y eso es lo conveniente que haga el testador para no dejar problemas. Puede dejar puros legados o puede dejar únicos y universales herederos o puede optar por las dos figuras al mismo tiempo en su testamento. También es importante, Carlitos, que el testador deje una albacea. Sí. ¿Qué es una albacea? La albacea es el representante legal de la sucesión del muerto. Es decir, está dejando es un apoderado, vamos a decirlo así. es. Desde este momento nombro como albacea testamentario tal persona, y ¿qué hago? Que cuando la persona fallece ya dejó un apoderado de la sucesión. Se llama albacea, que es el que se va a encargar de realizar el juicio testamentario por todas sus fases, va a administrar los bienes, va a repartir los productos entre los herederos, va a presentar un proyecto. Hay un procedimiento que si se interesan, si los radioescuchas y tú se interesan por el procedimiento, lo explicamos en una forma muy somera. Correcto. Eso es, Carlitos, cuando hay testamento. Así es. Pero amigo, cuando la una que sí. persona muere sin dejar testamento se llama intestado, porque no dejó testamento. Y obviamente, pues tienen derecho a heredar sus personas consanguíneas más cercanas a él. Ok. Los Ujú. en línea recta, los descendientes, los hijos, los nietos, en línea recta ascendente, los abuelos. También se puede heredar en línea colateral los hermanos, los primos en primer grado, los primos en segundo grado, los primos hasta el cuarto grado. Hasta el cuarto. Pero quiero aclarar, para que no haya un conflicto por los bienes, Sí. dice la ley, los parientes, así textual con estas palabras, los parientes más remotos, los parientes más cercanos excluyen a los más remotos. Ese lenguaje usa la ley. Lo que quiere decir es que los parientes más cercanos van a excluir a los más lejanos. Es decir, los hijos van a excluir a los nietos, los hermanos van a excluir a los primos, los padres de la persona fallecida pues va a excluir a los hermanos y a los primos. Hay un orden para heredar, primero los hijos y la esposa o el esposo, después los nietos, después los padres del muerto si es que no hay hijos y nietos, después los hermanos, después primos en primer grado, primos en segundo grado, hasta el cuarto grado. Hasta el cuarto grado, qué interesante. Sí. Correcto. Y bueno, también hay otra cuestión que pasa y que yo la viví con una persona muy cercana. Sí. Sí, fallece su familiar, tenía el testamento, pero no cambió los títulos de propiedad de sus casas y de otras cosas que él tenía, y entonces la persona que se quedó como heredero universal tuvo que ir con el notario para que pudiera hacer ese trámite él y tener ya la titularidad de todo lo que tenía la persona que falleció. Entonces también todo eso es lo que quiero que le digas a nuestro auditorio, porque creen que nada más, ok, ya me heredó casas ya, pero no están a tu nombre, están al nombre de la persona que falleció. Entonces todo eso hay que hacer, no sé, tú tienes los nombres legales y todo, hay que ir con con el notario, pagarle cierta cantidad
para que vaya dándote la titularidad de todos los bienes de esta persona que falleció, ¿no? Correcto, Carlitos. Quiero hacer una aclaración y una precisión. Sí, por Al favor. iniciar yo este comentario, yo dije que la herencia es automática, Sí. que se da que se da de inmediato en el momento que una persona fallece, pero es diferente a los procedimientos. Voy a aclarar esto. Al referirme yo que la herencia es automática, quiere decir que cuando una persona fallece, por una ficción de ley jurídicamente, la herencia se traslada en automático. Es decir, si una persona fallece en este momento, en este mismo momento están heredando sus hijos. Pero obviamente se requiere un procedimiento notarial o un procedimiento judicial para hacer todo el trámite de la escrituración, la adquisición del dominio de los bienes. Pero por ley, los hijos en este momento ya son herederos, ellos ya heredaron. Lo que hay que hacer es que hay que formalizar el procedimiento. ¿Cómo es esto? Tú comentaste al notario. Se puede hacer cuando hay testamento. Bueno, actualmente hubo reformas en la Ciudad de México en el Código Civil, también en caso de intestados, el notario ya lo puede hacer desde el principio, o bien se puede hacer a través de un juzgado familiar, a través de un juicio sucesorio testamentario, le llaman testamentaría, o un juicio sucesorio intestamentario, y se tramita ante un juez de lo familiar de la Ciudad de México. En los estados lo tramitan los jueces familiares, o según el tribunal puede ser un juez civil. Está determinada la competencia en cada estado de la República. Entonces puede ser ante un juez o puede ser ante un notario. Pero de antemano la herencia ya se trasladó, es decir, una persona ya adquirió derechos en automático, como tú lo dijiste. En automático. Ya el proceso ya es otra cuestión. Que se lleve el proceso es otra cosa, pero se murió, falleció el señor, dejó a la esposa y dejó a los hijos, la mujer adquirió derechos y los hijos adquirieron derechos hereditarios en ese momento, en el momento que murió. ¿Correcto? Independientemente de los juicios sucesorios que hay que hacer, ya sea testamentario o intestamentario, para regularizar todos los bienes, para administrar los bienes y para que cambien de propiedad ya ante notario con escrituras a favor de los herederos. Exactamente. Y entonces, bueno, ¿qué es en dado momento también el hecho, cuál es el procedimiento a seguir con la cuestión intestamentaria? Muy bien, el procedimiento para seguir en la cuestión intestamentaria es que como no hay testamento, como no hay albacea, cualquiera de los herederos puede promover el juicio sucesorio intestamentario ante un juez de lo familiar. Yo dije, en la Ciudad de México ya se permite también ante un notario. Pero como muchas veces entre los futuros herederos o los posibles herederos, y digo posibles herederos porque no hay testamento, el hecho de que sean 4 hijos no quiere decir que todos sean herederos. La herencia también se puede perder por diferentes causas. Entonces los calificamos como presuntos herederos o posibles herederos. ¿Qué es lo que hay que hacer si murió intestado? Una persona muere, cualquiera de los presuntos o probables herederos tiene que denunciar el juicio sucesorio intestamentario mediante un escrito ante un juez de lo familiar o bien ante el notario en la Ciudad de México. ¿Qué sucede? La persona que haga la denuncia de intestado le informa al juez, presenta el acta de defunción, presenta su acta de nacimiento para acreditar que es hijo de la persona que falleció. Si dejó un cónyuge supérstite, la esposa o el esposo según el caso, hay que presentar el acta de matrimonio y se le informa al juez. Señor juez, tal persona falleció en la Ciudad de México o en un estado de la República según de cuál se trate, dejó tantos hijos, dejó una esposa, yo soy un hijo de él, presento mi acta de nacimiento y te notifico que los otros posibles herederos viven en tal lugar, aquí están sus domicilios. Lo que hace el juez, manda o le ordena al juzgado, al actual notificador, que le lleve la notificación a los presuntos herederos para que les hagan saber que hay un trámite de intestado ante un juzgado. ¿Para qué? Para que se apersonen los posibles herederos ante el juzgado a deducir derechos hereditarios. Los derechos que ya adquirieron en ese momento hereditarios tienen que hacerlos valer ante un juzgado de lo familiar en el juicio sucesorio. Ellos se presentan ante el juez
por escrito y exhiben su acta de nacimiento. Señor juez, vengo a comparecer, yo soy hijo del de Cuyos, se le llama de Cuyos a la persona que falleció al finado, yo soy hijo de él, acredito mi entroncamiento con mi acta de nacimiento, y el juez va a verificar con el acta de defunción, el acta de matrimonio si es que la hay, y las actas de nacimiento para verificar si son sus hijos. Yo dije hace un momentito posibles herederos porque hay ocasiones en que los posibles herederos pierden su derecho a heredar.